Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Señor, que todo lo ha hecho, Señor, perfecto, Señor. Tú eres grande, eres poderoso, eres majestuoso. A ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y la adoración, Señor. Gracias, Padre, por darnos un nuevo día, Señor, con salud, con bendición, con familia, Señor, que colocamos delante de tu presencia, Padre de la gloria, porque creemos en esa promesa que tú nos diste, Señor, de que mi casa y yo te serviremos, papito lindo, Señor. Te damos gracias a ti, Padre de la gloria, por este hermoso día que tú has bendecido, Señor, para que nosotros te alabemos, te glorifiquemos, Señor. Gracias, Padre, porque todo lo que has hecho es perfecto, Señor, y lo hiciste perfecto para que entendiéramos, Señor, de tu sabiduría, de tu grandeza y de tu poder, Señor. Gracias, gracias, Señor, por el privilegio, Señor, de estar en tu casa, en tus caminos, Señor. Gracias, Padre de la gloria, Señor, porque estamos sanos y podemos alabar y bendecir tu santo nombre, Señor. Gracias, Padre de la gloria, por nuestros padres espirituales, Señor. Gracias, papito lindo, porque los has llevado a un descanso que se merecen, Señor. Gracias, papito lindo, porque tú los fortaleces allí donde tú los has llevado, Señor. Gracias, gracias, mi Rey precioso, gracias. Gracias, Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos honor y gloria a ti, porque tú eres digno de todo honor, de toda gloria, de toda alabanza y adoración. Gracias, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Buenos días, iglesia. Pueden sentarse y abrir la santa palabra en Deuteronomio 6. Bueno, mis amados, como la palabra no cambia, vamos a repetir lo que tanto sabemos, lo que siempre se nos enseña en esta santa casa. Amén. Estamos en un nuevo año, en un nuevo comienzo, pero la palabra de Dios dice que cielos y tierra pasarán, pero que la palabra del Señor no pasará. Y la palabra es la misma desde la eternidad y hasta la eternidad, para que nosotros seamos bendecidos y podamos tener olor grato para el Señor, y cuando Él nos lleve de esta tierra poder estar delante de su presencia. Amén. Bueno, entonces Deuteronomio 6, del 1 al 7. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Yahweh, bendito sea su santo nombre, vuestro Dios, mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y por favor subrayen, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, Blanquita, Teresita, María, Olga, Josefa, José, Luis, Pedro, amén. Cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y multipliquéis como te ha dicho el Señor Dios de tus padres. Y esto es así, que los pongamos por obra para que podamos ser ese pueblo que el Señor quiere para alabanza y gloria de su nombre. Porque el Señor siempre ha deseado que seamos un pueblo, que lo bendigamos, que lo honremos, que lo glorifiquemos. Amén. Oye Israel, Yahweh nuestro Dios, uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. No es un poquito, es con todo nuestro corazón. Amén.
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, siempre, siempre, siempre. ¿Para qué? Para que nuestra mente aprenda bien la palabra, quede bien guardada y esté en nuestro corazón y la podemos, enseñar a nuestros hijos para que seamos, como decía antes, ese pueblo que podamos alabar al Señor porque lo conocemos, porque sabemos quién es Él, que Él es un Dios poderoso, un Dios de bondad, un Dios de amor, pero que también es fuego consumidor. Amén. Vamos a Proverbios 1:7. Yo la voy a leer en la Biblia, en la versión de la Biblia K2. El temor de Yahweh, bendito su santo nombre, es el principio de la sabiduría y hay buen entendimiento a todos los que la practican. Y la piedad hacia Elohim es el principio del discernimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Vemos que habla de la palabra piedad y dice que la piedad hacia Elohim, hacia Dios. Piedad, en el hebreo es Hesed, relación mutua que une a parientes. Sentir compasión hacia alguien que merece un castigo. Misericordia. Aquí nos habla primeramente de la misericordia que el Señor tuvo con toda la raza humana, porque siendo aún pecadores, Él vino en la persona de su Hijo a entregar su vida, a derramar hasta la última gota de su sangre, para que nosotros, creyendo en ese sacrificio, fuéramos reconciliados con el Padre. Y en honor a esa misericordia que el Señor tuvo primeramente para con el pueblo de Israel, a quien Él llama su Hijo primogénito, allá en Éxodo. Entonces, pero nosotros ahora somos un remanente anexado a ese pueblo escogido. Amén. Entonces, nosotros debemos tener piedad con el Señor y obedecer a sus mandamientos para honrarlo, para que no se enoje, porque el Señor tiene sentimientos. En la palabra nos dice que Él tiene sentimientos. Amén. Entonces no debemos enojarlo por amor a Él, por temor reverente a Él. Entonces, cuando nosotros obedecemos la palabra por temor, pero no tenemos amor al Padre, entonces no podemos obedecer de todo corazón. Amén. Entonces debemos que el Señor nos dé su amor, nos llene de su amor para que ese temor reverente al Padre sea completo y lo podamos obedecer. Amén. Entonces el Padre merece que nosotros le amemos, le honremos, pero que no sea solamente por temor, por miedo, sino por su grandeza y por la misericordia que Él ha tenido con nosotros. Amén. Entonces debemos tener una adhesión filial que se traduzca en obediencia y fidelidad en un culto amante al Padre. Vamos a Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti, sino que temas a Yahweh, bendito su santo nombre, tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Yahweh y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad
He aquí del Señor son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Amén. El necio, el insensato en la palabra no es una persona mentalmente deficiente, sino una persona que es orgullosa, autosuficiente y que hace su vida como si Dios no existiera, como si no hubiera un Dios. Una persona que obra por sus propios pensamientos y que no tiene a Dios en su camino, que desechó a Dios y hace es lo que su santa voluntad como si Dios no existiera. Y la palabra dice que Dios es el que ordena nuestros pasos, amén. Importante escuchar la palabra, pero también es importante obedecerla, porque si escuchamos y no obedecemos se queda en nada, amén. Nuestro Señor, nuestro amado Yahshua HaMashiach nos enseñó por parábolas y nos enseña aún por parábolas. Vamos a Mateo 7, 24. Yo lo voy a leer en la versión Biblia K2. Así que todos los que oyen estas palabras mías y actúan por ellas serán como un hombre prudente que edificó su casa sobre cimiento de roca. La lluvia cayó, los ríos crecieron y los vientos soplaron con ímpetu contra aquella casa. Pero no se derrumbó porque su cimiento estaba en la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras mías y no las pone por obra, será como un hombre estúpido que edificó su casa sobre la arena. La lluvia cayó, los ríos crecieron, el viento sopló con ímpetu contra la casa y se derrumbó, y su derrumbe fue horrendo. La palabra horrendo significa que causó mucho miedo, mucho horror. Amén. En este texto la palabra prudente en hebreo es frónimos, que significa sabio, sensato. Nuestro Señor Jesús nos aclara que en estas parábolas que el hombre prudente primero oye con atención, que le da mayor importancia a la palabra de Dios, que la clave es oír la palabra. Y el apóstol Pablo nos enseña en Romanos 10, 17 que la fe crece por el oír la palabra. Amén. Vamos a Lucas 12, del 16 al 21. También enseñó otras parábolas el Señor y en esta ocasión vamos a leer Lucas 12, 16. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace tesoros para sí y no es rico para con Dios. Amén. Entonces aquí nos está enseñando el Señor que debemos preocuparnos por el prójimo, por los demás, no solo por nuestra propia comodidad, porque cuando tenemos en cuenta a los cercanos, a las personas que nos rodean,
y hacemos algo por los demás, también nos estamos preocupando por el reino. Amén. Entonces debemos tener en cuenta a Dios en todas nuestras actuaciones. Debemos hacer cosas para involucrar, por ejemplo, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, enseñarles de la palabra de Dios, no solo pensar en nuestra comodidad, debemos dejar nuestra comodidad e incomodarnos para que otros hagan parte del reino, amén. Este hombre no tuvo en cuenta, no pensó sino en su comodidad aquí en la tierra, pero no pensó en su vida futura, amén, en la eternidad de su alma. No pensó en eso, solo pensó en gozarse aquí en la tierra, ir a tener buenos viajes, gozarse y buenos restaurantes, muchas cosas sabrosas para él, pero de Dios no se acordaba, ¿cierto? Nosotros no debemos ser así. Entonces vemos cómo en estas dos parábolas el Señor nos dice que no tener a Dios en nuestro camino es una verdadera necesidad. Es una verdadera necedad, digo. Perdón, me equivoqué. Y quisiera referirles un testimonio de hace bastante rato cuando yo trabajaba en una oficina de abogados. Conocimos un caso de una familia que tenían un pequeño restaurante, estaban empezando, tenían dos pequeñas niñas entre 4 y 6 añitos más o menos, no tenía mucho el matrimonio, estaban empezando un negocio, era un restaurante. Entonces pues les tocaba trasnochar, ir a conseguir las provisiones, bregaban mucho con los personas que les surtían de las cosas. Entonces alguien les dijo que era más fácil un negocio de residencias, que ahí no se fregaban tanto y que la plata era constante y sonante y que no se gastaba mucho. Ellos no pensaron sino en eso, en estar más cómodos, en el dinero fácil. Resulta que el Señor empezó a adulterar, claro, imagínense, y la señora también se contaminó, se enamoró de uno de los clientes y ahí fue Dolores, porque el esposo se enteró, entonces pidió el divorcio y empezó una investigación. Entonces intervino Bienestar Familiar, también se supo que grababan los encuentros de las parejas que iban a ese lugar, entonces ya empezó la cuestión penal porque ya era otro delito. Terminaron quitándole las niñas a esa pareja, el matrimonio se desbarató, las niñas se las dieron a otras personas y todo se terminó. ¿Y todo por qué? Por no ser prudentes, por pensar en estar más cómodos y en el dinero fácil. Gloria a Dios que nosotros sí tenemos el temor de Dios y no hacemos esas cosas. Gracias al Señor que nos sacó de ese mundo y nos enseñó el temor de su santa palabra. Amén. Entonces vemos cómo las bendiciones del Señor son aquellas que no añaden tristezas ni dolores con ellas, amén. El afán por adquirir cosas materiales muchas veces nos llevan a cometer ese tipo de imprudencias. Y recordemos que en este caso, por ejemplo, el Señor nos dio una herencia que es nuestra familia, nuestros hijos. Y en lo que hemos leído allá en Deuteronomio dice que la palabra la debemos enseñar a nuestros hijos en todo momento, por la mañana, cuando estemos con los niños, en todo momento. Entonces, en este ejemplo que vimos, por ahí no se enseñaba la palabra ni nada de eso, ni había ningún temor de Dios. Amén.
En primera de Timoteo 6:10 dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Amén. Nosotros debemos pensar que antes de solventar cualquier necesidad económica en nuestra vida debemos pensar primero en la salvación de nuestra alma, porque el propósito del Señor es que pertenezcamos a ese pueblo santo. Por eso fue que mandó a su Hijo a la tierra, a hacerse como uno de nosotros, a sacrificar su vida y a derramar su sangre para reconciliarnos con el Señor. Amén. Debemos tener ese amor tan grande del Señor presente en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Para qué? Para honrar al Señor, porque Él merece todo honor, toda honra y toda gloria. No, respetando su palabra, obedeciendo su palabra, honramos al Señor y tenemos olor grato para con Él. Amén. Y nuestro Señor Yahshua HaMashiach, allá en Mateo 6:33, dice que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todo lo demás nos será añadido. Amén. La persona prudente no solo presta atención a la palabra de Dios, sino que la pone en práctica. En Santiago se dice que no podemos ser oidores olvidadizos, que tenemos que poner por obra la palabra. El que pone por obra la palabra y obedece es como ese hombre del que habla el Señor, que edifica su casa sobre la roca, y que aunque vengan grandes tempestades, grandes remesones, esa casa permanece. Amén. Aquí en Mateo 7 vemos cómo estos dos personajes tenían en común que escuchaban la palabra de Dios, que ambos decidieron edificar, pero la diferencia estuvo en dónde y cómo la edificaron. Amén. En Lucas 6:48 el Señor nos da una explicación. Nos dice que este hombre cava hondo y pone los cimientos sobre la roca, el hombre prudente. Amén. Y esto me hace pensar en Romanos 12:2, que nosotros debemos renovar nuestra mente para poder edificar correctamente. Amén. Porque si cambiamos lo que hemos aprendido en el mundo y hacemos lo que Dios nos manda hacer, entonces vamos a estar firmes y nuestra casa va a estar bien edificada. El Señor nos enseña allá en Mateo 7 que existen dos puertas, dos caminos y dos destinos. Si nos equivocamos en la puerta y en el camino, no vamos a llegar a el destino correcto que Dios pensó para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Amén. Porque Él dice en su palabra que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestes. Amén. Y eso sucedió cuando aceptamos a nuestro Señor Jesús en nuestro corazón, cuando aceptamos su sacrificio, le creímos a su palabra. Amén. En la Nueva Traducción Viviente dice, la versión K2 dice: así que todos los que oyen estas palabras mías y actúan por ellas serán como un hombre prudente que edificó su casa sobre cimiento de roca. Y más resumido en la Traducción Viviente dice: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Amén. Los fundamentos de nuestros hogares, de nuestras casas, deben ser firmes, hondos, seguros, estables, para que permanezcas no tanto en lo que se ve, sino también en lo espiritual. Amén.
vemos cómo no solo es importante oír la palabra, sino también ponerla por obra. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo allá en Romanos 10:17, cuando dijo que la fe es por el oír y el oír por la palabra del Señor. Amén. Vamos nuevamente a Deuteronomio 6:3. Deuteronomio 6:3 dice: oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho el Señor, Dios de tus padres. Amén. En Lucas 11:28, el Señor, Lucas 11:28, el Señor le respondió a una mujer que le dijo: bendita la mujer que te parió y los pechos que mamaste. El Señor le dijo: más bien dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Nuevamente, el Señor recalca la necesidad de no solo escuchar la palabra, sino de obedecer. Amén. El hombre prudente tenemos entonces que debe escuchar atentamente las instrucciones para poder obrar, para poder discernir todo lo que se debe hacer. Amén. Antes de cualquier cosa que vayamos a hacer, debemos pedir el consejo del Señor. La prioridad de una persona prudente no son las cosas que pueda hacer por el reino, pues sí son importantes, pero es más importante escuchar la palabra, discernirla bien, amén, y tener intimidad con el Señor, porque si no podemos comprender la palabra, entonces no vamos a orar correctamente, amén. Y el enemigo nunca se queda quieto, él no está contento con un cristiano, siempre nos quiere hacer deslizar. Quiero contarles algo que me sucedió hace rato cuando recién que habíamos llegado ahí a la dirección de las Américas. Teníamos algunas dificultades económicas con mi esposo. Entonces, el compañero de la oficina nos ofreció un negocio que para que yo lo manejara. Era una frutería, ahí no se vendía licores, no se vendía vicios, nada, era algo bonito, muy, como se diría, muy señoritero. Bonito como para manejarlo una señora, no tenía que lidiar con borrachitos ni nada de esas cosas, sino era algo muy bonito. Era para juguitos, cafecito y colaciones y cositas así. Entonces yo dije, uy, sí, está bonito. Y pues había un administrador y yo solamente tendría que ir como 2 raticos al día. Entonces yo dije, sí, quiero eso, me gusta, yo necesito, así puedo dar más ofrenda para la iglesia y esa era mi ilusión. Pero fíjese cómo es el enemigo. Le pone a uno cosas bonitas, agradables, pero ¿para qué? Yo seguramente me iba a involucrar más allá, además tenía yo muchas cosas encima, la casa, la oficina, la iglesia y ahora el negocio, eran muchos oficios y yo no soy la Mujer Maravilla. Entonces seguramente me iba a faltar tiempo. Entonces el enemigo quería era que yo me alejara un poco de la iglesia, pero oramos
le comenté al apóstol y entonces él me dijo, pues, si no la va a alejar de la iglesia, pues, tú verás. Entonces lloré, le pedí al Señor, el apóstol también me ayudó a orar, que si venía del Señor, que se abrieran las puertas, pero si no, que las cerrara. Bueno, el Señor, que antes de cualquier cosa conoce todas las cosas, entonces resulta que tengo una tía por allá en el Valle del Cauca, ya está muy viejita, entonces había que ir a ayudarle porque le querían quitar la casita. Y como mi esposo es abogado, entonces mi hermano dijo que es el que está, de los que estamos aquí en Bogotá, es el que está pendiente de ellas. Entonces dijo, pues el esposo de Esther nos puede ayudar. Y en esa semana se debía cerrar aquí el negocio en Bogotá, pero resultó que tocó irnos para el Valle del Cauca. Entonces esa semana no hubo negocio. Cuando estábamos allá en el Valle del Cauca, nos llamó el señor del negocio y dijo, señor Pascual, se dañó el negocio. Y entonces mi esposo dice, ¿por qué? Y entonces dijo, porque se sacó un certificado de tradición y la DIAN nos tiene embargados. Gloria a Dios, aleluya. Porque si no hubiera sido así, yo habría empezado seguramente a meterme más allá con el negocio, porque usted sabe que un negocio solo no. El que tiene tienda, que en la tienda se dice en el argot popular. Entonces, a lo mejor mi esposo hubiera dicho, no, pues vaya dejando algo de la iglesia y métase más aquí. Y Señor Dios mío. Entonces, mire, el Señor como es de precioso con sus hijos, nos allana el camino y todo lo hizo Él. Amén. Todo lo hizo Él, gracias al Señor. Entonces, si vemos cómo el enemigo pone cosas hermosas y buenas, porque el negocio no era malo, era algo bonito, agradable para manejar una señora, pero entonces esas cosas necesitan tiempo. A lo mejor yo, Dios mío, me hubiera involucrado más allá, no estaría aquí, no tendría el privilegio que tengo hoy. Entonces estoy agradecida con el Señor por eso, amén. Juan 14, 23. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Y más adelantico en el capítulo 15, versículo 5 en adelante dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces vemos cómo el Señor nos dice que tenemos es que estar agarraditos de Él para que no nos sequemos. Eso me hubiera pasado a mí si yo me hubiera metido en ese negocio. Gloria a Dios que no. Ay. Nuestro Señor Jesús nos enseñó a hablar al Padre, a presentarnos delante del Padre como nuestro Padre. Allá en Mateo dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Y si somos hijos, Juan 1, 12 y 13,
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Entonces somos hijos. Somos hijos del Padre Celestial. En la parábola de Mateo 7, el Señor nos anuncia que tendremos pruebas, pero no estamos solos, porque tenemos un ayudador, nuestro Señor Jesucristo, que Él ya venció. Y si nosotros estamos de su mano, también nosotros tendremos victoria. Aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor no nos inmuniza contra las pruebas, porque la palabra también dice que es necesario que nos vengan pruebas para que nos fortalezcamos en nuestra fe y en nuestro hombre interior. Amén. El Señor nos promete que cuando nos metamos en pruebas o que Él nos ponga pruebas, las podremos resistir por la fe que Él nos ha dado. Amén. En Juan 16:33 dice, ¿qué es lo que dice? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Bueno, vamos a ver unas características de un hombre sensato. En primer lugar, tiene deseo de conocer más a Dios. El Señor dice que bienaventurado es el que busca ser o tener un espíritu manso, tener hambre y sed de su justicia, y que aún en las persecuciones se goza. Debemos anhelar ser como el hombre que se describe en Salmos 1, donde se dice que, lo voy a leer en la versión K2, bendecido es el hombre que no ha caminado en el consejo de los perversos, sino ha estado en camino de pecadores, ni se ha sentado con los escarnecedores. Su delicia está en la Torá de Yahweh, y en su Torá medita de día y de noche. Y es como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en temporada. Sus hojas nunca marchitan, y todo lo que hace prospera. Amén. Nuevamente el Señor nos afirma que si nos apartamos de hacer todo lo que hacíamos antes, murmurar, chismosear, mentir y todo eso, entonces tendremos olor grato. El Señor nos escuchará incluso antes de que las palabras salgan de nuestra boca. Él ya sabe lo que necesitamos y nos lo va a conceder. Amén. Amén. Gloria al Padre. Él nos consiente. En segundo lugar, el hombre sensato es un hombre que sabe que su corazón lo puede engañar. En el Sermón del Monte el Señor enseñó que no es cumplir externamente con los mandamientos, sino que tenemos que tener un corazón de obediencia, un corazón dispuesto a obedecer siempre. Amén. En Mateo 5:17, Él dice que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y Él conocía lo que le iba a pasar cuando fuera sacrificado. Esos dolores que iba a sufrir tan horribles, porque primero tenía que, por el pecado que iba a ser puesto sobre su cuerpo, iba a estar separado de
el Padre, porque ya no, su olor delante del Padre ya era fétido, amén. Entonces, y los dolores tan terribles porque iba a llevar toda la carga del pecado desde el principio hasta el fin de la humanidad. Entonces esos dolores debieron ser horribles, terribles, y él lo conocía y a pesar de eso decidió obedecer. Y así todo, estando en la cruz con esos dolores horrendos, horribles, horribles, insoportables, por el amor que tenía el Padre y por la misericordia a nosotros que somos carne, polvo. Dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Entonces nosotros tenemos que estarnos examinando nuestros pensamientos, qué es lo que hay en nuestro corazón y por qué razón hacemos las cosas. Porque el Señor mismo nos enseña que debemos vigilar las intenciones de nuestro corazón, porque del corazón es que salen los malos pensamientos, los adulterios, las mentiras, todo lo que no glorifica al Padre, amén. Entonces, y aquí nuestros apóstoles nos enseñan día tras día, culto tras culto, intercesión tras intercesión, que debemos estar siempre pidiendo perdón por los pecados de cada momento, porque la palabra también dice que pecamos muchas veces, amén, muchas veces al día. Los fariseos, cuando Jesús estuvo en la tierra, los fariseos enseñaban cosas de la palabra de Dios, pero ellos enseñaban unas cosas que no practicaban. Entonces el Señor le decía a sus discípulos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces el Señor, su enseñanza era bien diferente de la de los antiguos profetas que decían, el Señor ha dicho. Porque resulta que los fariseos interpretaban mal y enseñaban con errores. Entonces el Señor enseñaba diciendo, por medio de parábolas, que debíamos ser santos como el Padre es santo. Y los frutos de un cristiano se van evidenciando cuando vivimos en comunidad. Acuérdense que el apóstol nos enseña que hierro con hierro se aguza, porque los temperamentos de uno y otro son bien diferentes. Entonces, eso nos enseña a vivir en comunidad y a irnos perfeccionando en nuestro carácter. En Santiago nos dice que debemos gozarnos aún en las dificultades y en las pruebas, porque las pruebas producen paciencia y la paciencia es un fruto del Espíritu Santo agradable al Padre, amén. El hombre sensato siempre practica la fe. Debemos, por ejemplo, el Señor enseñaba que debemos amar a nuestros amigos, pero el Señor dice que incluso a nuestros enemigos, aquellos que nos hacen la vida cuadritos, muchas veces son los mismos de nuestra familia o un vecino o algo así, por el hecho de que nosotros ya no participamos de sus fiestas, de sus cosas, entonces ya nos hacen a un ladito. Bueno, no, a veces nos inventan cosas, pero hay que bendecirlos, amén. Entonces esos momentos difíciles debemos llevarlos delante del Señor, orar por ellos para que el Señor los redarguya, los convenza de pecado
y los meta donde nosotros estamos. Esa es la mejor venganza del Señor, amén. Que los redarguya a ellos, los convierta a nosotros. Nosotros no podemos convertirnos a ellos, amén. En cuarto lugar, el hombre sensato se esfuerza por discernir las cosas a la luz de la palabra de Dios. ¿Y cómo se hace esto? Conociendo la palabra. Si no conocemos la palabra, nos engañamos o nos dejamos engañar, amén. Entonces debemos leer mucho la palabra y estar en constante contacto con la palabra para poder discernir lo que nos hablan otras personas o los falsos profetas o a veces nuestro propio corazón, amén. Tenemos que buscar estar alineaditos a las cosas que Dios quiere de nosotros para permitir que Él cumpla su propósito en nuestras vidas, amén. El apóstol Pablo enseñó en Primera de Tesalonicenses 5:21 que debemos examinarlo todo y retener lo bueno. El hombre prudente practica la palabra de Dios y se goza en las dificultades, como lo hicieron los discípulos de Jesús, que aun cuando los llevaban a prisión, ellos allá en la prisión cantaban y el Señor los libraba, los llenaba de gozo, amén. Así debemos hacer nosotros. Los hebreos siempre enseñaron la palabra y los niños desde pequeñitos, creo que desde la edad de los 12 años les enseñaban la palabra y los ponían a enseñar a otros niños, en fin. Y los profetas en la antigüedad decían, el Señor ha dicho, pero el Señor Jesús decía, en la antigüedad ustedes han oído, no matarás, pero yo les digo, el que se enoje con su hermano, vamos a Mateo 5, Mateo 5, 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces debemos no murmurar de nadie porque eso nos trae juicio, amén. Y bueno, y otro ejemplo de lo común que se vive en nuestra sociedad, lo del adulterio, la fornicación, el Señor enseñaba. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Vemos cómo el Señor era más fuerte con esta enseñanza, porque antes se creía que adulterar o fornicar era el acto carnal en sí, y que eso era lo que era pecado. Pero el Señor aquí que nos está diciendo que aún con la mente ya estábamos adulterando. Y eso es para hombres y mujeres, porque eso no es solo para los señores. Uno a veces se da cuenta de que hay mujeres que codician a los hombres. Entonces eso es para hombre y mujer por igual, no hay excepción, amén. Gloria a Dios que el Señor ya nos sacó de ahí, tenemos su palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, y no hacemos esas cosas, y los que estamos acá, ya su palabra nos ha limpiado, amén. Y tenemos su santo temor en nuestro corazón. Ahora somos hijos
Deuteronomio 6, 24, 25. Dice, y nos mandó Yahweh, bendito su santo nombre, que cumplamos todos estos estatutos y que temamos al Señor nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Amén. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, como Él nos lo ha mandado. Juan 17, del 7 al 12. Juan 17. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que sale de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. El Señor nos ha dado a cada uno de nosotros una familia, un regalo, una bendición, unos hijos a los que, conforme a lo que leímos anteriormente, debemos enseñarles la palabra para que se cumpla lo que dice en Josué, que mi casa y yo le serviremos al Señor, para que el Señor pueda tener ese pueblo que lo ama, que lo honra, que le bendice, que le reconoce como el Dios grande y todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, que nos amó y nos perdonó aunque no lo merecíamos. Amén. Proverbios 3, del 5 al 6. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hermoso consejo que nos da el Señor, en el que podemos confiar porque Él es santo y puro y su palabra es verdad. Él no nos engaña, murió por nosotros y ese sacrificio es invaluable. De eso debemos estar agradecidos, por eso debemos honrarlo y alabarlo cada día de nuestras vidas, aún hasta durmiendo. Amén. Gracias, Señor. Vamos a orar. Gracias, papito hermoso, por esta palabra que tú nos has dado, Señor. Gracias, papito lindo, porque tu palabra, Señor, no nos cansamos de repetirla, papito lindo, para que esté guardada, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, precioso Rey. Gracias, gracias, maravilloso Dios, grande y poderoso, Señor, que nos has dado este día, Señor, para que nos gocemos en ti, Señor, para que reconozcamos tus grandezas, tus prodigios, tus maravillas, Señor, para que reconozcamos, papito lindo, que estamos aquí en tu casa, Señor, por tu voluntad, Señor, porque nosotros, papito lindo, Señor, te amamos, te alabamos y te glorificamos, Señor. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Gracias, Señor, porque nos has dado salud, nos has dado una familia, Señor. Permítenos, Padre amado, Señor, cuidarla, Señor, como tú quieres que la cuidemos, Señor, que no olvidemos tus mandamientos, Señor, que no olvidemos de enseñar a nuestros hijos, a nuestra descendencia, Señor, a toda nuestra parentela, Señor, que tú existes,
que tú eres real, que tú eres verdad, que tú eres santo y poderoso, Señor, y que debemos ser santos porque tú eres santo, Señor. Gracias, papito lindo, por abrir el entendimiento, Señor, de todos y cada uno de los que han escuchado tu bendita palabra, Señor. Gracias, gracias, papito lindo, te alabamos y te bendecimos, Señor, por la vida de nuestros apóstoles, Padre amado, porque ellos nos han enseñado tu palabra, nos han guiado, Señor. Permítenos, papito lindo, Señor, seguir guardados en el hueco de tu mano, Señor. En el nombre glorioso y poderoso de nuestro amado Yahshua HaMashiach, te damos gracias por la vida de nuestros apóstoles, Señor. Te damos gracias por direccionarlos, Señor, por ese camino estrecho, por el camino de tu verdad, Señor. Síguelos sorprendiendo, Señor. Síguelos bendiciendo, Señor, como solo tú lo puedes y lo sabes hacer, Señor. Gracias, gracias, papito hermoso. Gracias, mi rey amado. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por toda la revelación que tú les das a tus siervos, Señor. Te damos muchísimas gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. También colocamos delante tuyo, Padre de la gloria, Señor, a nuestra hermana Liliana Rincón, Señor, al pastor Plinio Orjuela, Señor, a la profeta Blanca García, Señor, te damos gracias por sus vidas, Señor, y sabemos, papito lindo, Señor, que tú conoces, Padre de la gloria, Señor, todas las peticiones de sus corazoncitos, Señor, y que tú, Padre amado, Señor, antes que ellos la hablen con su boquita, Padre amado, tú que conoces todas las cosas, Señor, puedes darle, Señor, aquellas peticiones de sus corazones, Señor, porque están alineadas a tu palabra, Señor. Te damos gracias por sus vidas y declaramos, Señor, bendición sobreabundante sobre sus vidas, sobre sus cuerpos, de la cabeza hasta los pies, Señor. En el nombre glorioso y poderoso de nuestro amado Yeshua HaMashiach, Señor, enviamos palabra de salud, de bendición sobre esas vidas, Señor, en el nombre glorioso y poderoso de Jesús, Señor. Papito lindo, y aún sobre aquellos, Padre amado, que que están viendo la transmisión, pero que no hayan escrito, Padre de la gloria, Señor, aquellos, papito lindo, Señor, que anhelan, Padre santo, Señor, seguirte y obedecerte, Señor, en el nombre glorioso y poderoso de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Bueno, les recordamos los servicios los martes a las 6 de la tarde, viernes a las 6 de la tarde, los sábados a las 2:45 Shabbat y los domingos a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana. Bendiciones para todos. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Y nosotros